Bueno, buenas tardes. Sin mucho preámbulo, voy a tratar de aprovechar este tiempo para compartir algunas ideas, algunos pensamientos en esto que es un formato extraño. Es la quizás forma más rústica de usar las redes digitales, no diría sociales, y es parte del motivo por el que estamos acá ahora, que es haciendo un vivo, no un video editado, arreglado, en donde pueda ir acomodando a medida que me guste o no aquellas cosas que veo que no son exactamente lo que quiero transmitir. ¿Cómo empezar si no a través de alguna palabra sobre lo que pasó ayer? Muy breve. Una cosa, como siempre hemos hecho, en honor y en gratitud a estos 3 años y monedas que uso esta red social. Empecé en pandemia. Me gustaría que hubiera un mínimo intercambio en la medida de lo posible, y eso puede ser, en este caso, a través de la cajita de preguntas, por última vez en este caso. Creo que corresponde que nos demos tiempo, como dice Joanna Macy, de honrar el dolor que podamos sentir por este cronotopos, por este tiempo mundo, por este momento histórico que nos toca vivir, de mucha confusión e incertidumbre. Siento que iniciar desde la gratitud también tiene que ver con no caer en la trampa de buscar un alivio rápido frente a aquello que pueda estar hoy doliéndonos, porque no hay forma de fortalecer la esperanza activa con placebos. Creo que hoy Instagram es un gran placebo que está siendo mucho más negativo que positivo en aquello que necesitamos. Pero vamos a ir con este tema un poco más adelante. No es ninguna sorpresa que en tiempos de colapso civilizatorio, y sobre esto puedo volver, emerjan en el mundo dirigencias cada vez más opresivas, desde lo narrativo, desde lo fáctico. Mirar la historia y la ciencia nos trae mucha información. Y creo que sorprendernos hoy de lo que está sucediendo tiene mucho que ver con cómo los algoritmos nos rodean de aquella información que ya creíamos certera antes de consumir. Fortalecen nuestro sesgo de confirmación, lo hemos hablado muchísimas veces. Creo que buena parte de estar habitando la aceleración de muchos niveles de despojo hacia los cuerpos y hacia los territorios nos está pidiendo otras formas, caminar otros caminos, salir de nuestras zonas de comodidad. Para mí esta hoy se convirtió en una zona de comodidad, en un ámbito masturbatorio en donde creemos o queremos creer que la difusión de información contribuye al agenciamiento de la acción directa, y todo está demostrándonos día a día que no es así. Entonces, el fortalecimiento de dirigencias, de estados-nación, cada vez más opresoras, es algo a esperar, que sabíamos que va a suceder. Probablemente acá hay 1000 personas en este momento. Algunas de estas 1000 personas no hayan
escuchado, al menos de mí, hablar de colapso, que es la disciplina durante la que los últimos años he estado profundizando. Y eso es parte de los motivos por los cuales este formato comunicacional no sirve en absoluto para aquello que necesitamos hoy, profundizar en tanto pensamiento nuevo que solo puede ser con otras personas, en una conversación, en un versar con alteridades, y no se puede resumir en 30 segundos. Cada vez que miro las estadísticas de esta red social y veo que los videos se reproducen miles, cientos de miles. Hoy estuve borrando todos los videos que tenía subidos acá, algunos de cientos de miles. Había uno de 1 millón de reproducciones, yo no lo sabía. Pero el tiempo de duración en aquellos casos en los que excedía los 5 minutos nunca llegaba al final. Creo que estas redes sociales están contribuyendo a algo que hay que resistir y disputar con todas nuestras fuerzas, que es a la emergencia de liderazgos individuales. Si hay algo que no necesitamos en este tiempo, es fortalecer liderazgos individuales. Yo agradezco profundamente los muchísimos mensajes amorosos que me han llegado en relación al cierre de esta cuenta. Voy a hablar de eso un poquito después, porque yo no voy a generar más contenido para redes sociales, pero la voy a dejar a disposición de aquellas organizaciones, colectivos y espacios de activismo que estén organizando acciones presenciales para difundir sus movidas. Después voy a decir cómo, no va a ser por acá. Y durante los últimos meses me pregunté mucho, y creo que es una pregunta que nos hacemos todas las personas que estamos pensando en cómo transitar este tiempo de colapso civilizatorio, de hundimiento de un modelo, de un formato social y económico que tiene muestras sobradas desde lo empírico de estar muriendo. Ya estamos transitando el colapso de esta civilización. Pero para que emerja lo nuevo, necesitamos trabajar. Decía que la pregunta quizás que más nos aqueja es aquella que nos pone frente a la decisión fundacional de a qué dedicarle el tiempo. La única decisión que podemos tomar. ¿Cuál es un trabajo significativo, con propósito, buscando la impecabilidad en lo que hacemos en términos de Don Juan, no en términos de éxito? Hacer lo que hay que hacer, no importa cómo salga, no importa cuál sea el resultado, sabiendo que en este punto de la historia, en términos climáticos, por ejemplo, hay algunos procesos de extinción masiva que son irreversibles. ¿Cuál es un trabajo con propósito? ¿Cuál es un trabajo significativo en este tiempo en el que tenemos poco tiempo y queda poco tiempo para producir transformaciones radicales? Es la pregunta fundacional que al menos a mí me aqueja todo el tiempo. Y un trabajo valioso en este tiempo es aquel, para mí, y con esto quiero ser muy clara, estoy muy lejos de querer bajar línea o hacer una universalización de un sentir que es hoy, que puede devenir en otra cosa. ¿Cuál es un trabajo valioso, entonces? Yo creo que todo aquel que colabora con aquello que está haciendo contrahegemonía. Y aquello que está haciendo contrahegemonía hoy es todo trabajo que contribuye
a la abundancia de la trama de la vida. Aquel trabajo que no se para o busca no pararse sobre las alteridades, aquel trabajo que crea y regenera las bases para un devenir más vital, menos mortífero, que ha sido y es el patrón civilizatorio de la sociedad de consumo. Y aquel trabajo que colabora con restituir la trama de la vida es buena parte al que se dedican activistas, campesinas, organizaciones fuera del sistema. Y tiene bastante claridad el sendero de por dónde sí o por dónde no. Y tiene mucho que ver con la vitalidad que produce. Yo no creo que ninguna persona de las 1.300 que ahora están acá, 1.200, sienta que la vitaliza consumir redes sociales. Es como un dementor de vitalidad este espacio. Muy por el contrario, y a pesar de las inmensas dificultades, frustraciones e inmensamente complejas tramas vinculares que trae la construcción colectiva, son aquellos espacios a fortalecer hoy, de los que menos sabemos. Hoy me acordaba de una canción de La Renga que en realidad está basada en las enseñanzas de Don Juan y cuyo estribillo es, no me acuerdo bien, recién me la puse a tararear. Y ahora solo un camino he de caminar, aquel camino que tenga corazón. Durante estos últimos 3 a 4 años post pandemia, desde los ambientalismos, ocurrió un proceso de profunda desvitalización y confusión. Y estoy lejos de nuevo de hacer una generalización, pero hay cosas que ya no pueden seguir banalizándose. Y yo espero y confío en que el tiempo inmediato que viene va a volver a poner las cosas en orden. Hay cosas que no están bien, están mal. Reventar el subsuelo marino y los organismos de orientación de las ballenas y de los animales para sacar petróleo y gas en un tiempo en donde nos estamos fritando, no está bien ni tiene ningún tipo de justificación desde el desarrollo económico. Está mal. Generar mecanismos institucionales de opresión frente a las comunidades que viven en lugares con disponibilidad de recursos que necesita la transición energética no está bien, está mal. Está mal. Y no tiene ningún tipo de justificación económica. Es verdad que el Estado viene haciendo mucha más declamación, y hablo del Estado-Nación, sobre aquello que es justo, que la acción real que sobre eso constituye. Pero los mercados no lo van a solucionar, mucho menos los mercados. Y en este camino que tiene que tener corazón necesariamente para no sucumbir frente a la tragedia civilizatoria sobre la que estamos viviendo, yo reconozco, y al menos en el cómo yo reconozco 3 caminos. El de fortalecer el espíritu, que muchas veces es un trabajo personal y muchas veces a través de ese trabajo personal podemos acceder a conocimiento de la inteligencia colectiva de generaciones hacia atrás. Y eso es importante, porque nos ahorra mucho tiempo. Fortalecer el camino, construir alternativas, salir de las redes digitales para construir redes sociales es un trabajo urgente. En muchos lugares existe, muchas personas los venimos caminando y era mi cotidianeidad antes de empezar a usar esto.
¿Funcionó usar esto en el 2020 para frenar proyectos de devastación? Sí, y mucho. Y paradójicamente, éramos muchas más personas las que salimos, por ejemplo, a resistir el acuerdo porcino con China, que las que hoy logramos entender e interpretar qué acción directa puede ser efectiva para frenar otros proyectos de muerte. Y esas paradojas es necesario mirarlas, por más de que nos suban los seguidores, por más de que hoy existan más referentes ambientales que nunca en términos individuales, nada de eso está siendo útil. Resistir la construcción de liderazgos individuales es urgente. Entonces, construir alternativas tiene mucho que ver con localizarnos, con decidir cuál es el lugar que voy a defender y con quiénes. Ninguna petición de change, ninguna ley, ningún decreto, ningún artificio de la institucionalidad es suficiente en este punto de devastación planetaria. No hace falta que yo vuelva a traer información sobre el caos climático. Antes de ayer, sábado, por primera vez en la historia de los registros, se llegó a los 2 grados de calentamiento. No estoy hablando en términos de tendencia, sino de llegar en relación a los niveles preindustriales. Si durante el 2024 o el 2025 no ocurre, y yo creo que va a ocurrir porque es inevitable, una o múltiples rebeliones ciudadanas masivas y simultáneas, vamos a ver en esta década la extinción de la mayor parte de la vida sobre la Tierra. En esta década. Y no es una creencia, es información consolidada. ¿Vamos a seguir organizando campañas por Instagram? ¿Vamos a dejar que la narrativa sea cooptada por dirigencias que, a pesar de traer bríos de rebeldía, están siendo una nueva versión de más de lo mismo? Este ámbito de disputa, el de las redes sociales, yo siento que está perdido. Nada, ni siquiera a mí, me crean sin investigar, sin pensar. Y el tercero de los caminos, que es el que más me interesa, al menos en lo que a esta conversación respecta, es el de dar las luchas imprescindibles. No hay camino de fortalecimiento espiritual, camino de construcción alternativas, si dejamos que el 1%, que es la verdadera casta, se lleve puesto lo poco que queda. Entonces, volviendo a la pregunta de cuál es un trabajo valioso, y es una pregunta personal, supongo que al menos a mí me llegó la hora de volver a las bases. Porque yo también me siento cooptada por la banalización del mal. No todo es un meme. Creo que si algo tenemos que aprender de estos últimos meses fuertemente politizados en la Argentina, es que no tenemos idea de cómo está operando la comunicación en términos del agenciamiento personal. Y cuando digo agenciamiento personal, digo aquello que efectivamente sucede con los cuerpos territorio. Creo que es probable que a muchos de ustedes
les haya pasado, de hecho si están acá puede ser así, conocer pocas personas que puedan justificar e incluso consolidar la narrativa que ganó las elecciones, en su totalidad, ¿no? Y eso demuestra que hay fuerzas sociales de base operando de las que hemos perdido total contacto. De las que hemos perdido total contacto en buena medida por esto. Porque los algoritmos saben perfectamente con quiénes rodearnos para reforzar nuestros sesgos de confirmación, para hacernos sentir que tenemos razón. Resistir al algoritmo también es resistir la premisa que premia la individualidad. Y apostar a la incomodidad, a la frustración y a la carga de disponibilidad energética inmensa que reviste hacer con alteridades. Y cuando digo hacer con alteridades, es incluso alteridades no humanas. Porque no es fácil la transición hacia una vida más silvestre. Y no solo presentan resistencia a nuestras vecinas y nuestros vecinos humanos. Por eso la construcción, además de ser colectiva, tiene que ser terrana, aterrizada. Y hoy, y en el tiempo inmediato que viene, creo yo, subterránea. Adicionalmente al por qué creo importante salir de este espacio, tiene que ver con que aquello que queremos también se transformó, al menos en mí y en la idea del movimiento del cual formo parte, de uno de los cuales formo parte, que es Rebelión o Extinción. Yo creo que una rebelión ciudadana es inevitable en este punto de la historia, no va a haber que forzarla, va a suceder. Y el rol de las organizaciones y los movimientos, y eso lo podemos leer en los múltiples fracasos que han tenido las rebeliones en nuestra región durante los últimos años, es en el día después, en cómo hacer para que la vitalidad de una ciudadanía movilizada no sea cooptada por el sistema tóxico que en primer lugar se buscó desafiar. Chile, Colombia, ahora estamos viendo el proceso de Panamá, Ecuador, Perú. Las redes sociales jugaron un rol fundamental en la organización de la disrupción. El día después, nadie sabía cómo organizar la furia y transformarla y conducirla para reconstruir tramas sociales significativas en función de los anhelos y los sueños compartidos a nivel local. Quizás el rol de muchos de los espacios que estamos habitando también sea el abrazo durante. Y creo en dos cosas. En esto de pensar a la rebelión como inevitable, porque el colapso de la civilización de consumo es inevitable y hay harta información sobre esto. Creo en la construcción comunitaria, y cuando digo comunidad, unidad común, no solo hablo de las vecinas, los vecinos de mi barrio, sino de aquellas entidades no humanas con las que compartimos este lugar. Y creo en la acción directa, no violenta. Y creo en la acción directa no violenta porque ha sido, a lo largo de la historia,
la mejor forma de catalizar la represión, y no la represión institucional, la represión que sentimos en el cuerpo colectivo frente a este sistema de muerte, de empobrecimiento, de territorios enfermados, de animales aniquilados, de incendios, de sequías y de, en el plazo que viene, fenómeno El Niño mediante inundaciones. La acción directa no violenta tiene la cualidad de inspirar profundamente a quienes sienten que las pantallas dementoras le robaron la posibilidad de agenciar el propio cuerpo sin intermediarios. No estoy diciendo con esto que vaya a ser la fórmula mágica. Estoy diciendo con esto que si miramos para atrás, funcionó para catapultar la movilización masiva. En el derrotero post-pandemia sucedió algo. Hoy cuando borraba videos vi tantas cosas que hicimos. Vi la gran victoria que significó frenar el acuerdo porcino con China, que estaba ya cerrado y que en 2020, muy paradójicamente, logramos frenar porque el contexto era apropiado. Y porque evidentemente, sí, en ese contexto, las redes sociales funcionaron para poder organizarnos. Creo que hoy eso no está sucediendo, ni va a suceder en el corto plazo. Porque si las tendencias globales se replican en Argentina, este reino de la digitalidad va a servir solamente para generar confusión y ansiedad. La mayor parte de las preguntas, consultas, comentarios que me llegan cuando comenté que no iba a generar más contenido para esta red tuvieron que ver con lo importante que era difundir información. Con las disculpas del caso, creo que no es importante. La información sobreabunda, el conocimiento alrededor del colapso ecológico, climático y social está completamente disponible. Y en mi caso, no quiero seguir contribuyendo al no pensar. Consumir un video de 5, 20 o 30 minutos de Instagram genera la ilusión de haber tomado compromiso con una causa cuando es lo más a mano que tengo. Tenemos que pensar. Y todo esto nos está atrofiando la glándula de la imaginación. Y cabe la responsabilidad de las referencias culturales que también adoramos en estar colaborando con esto. Si seguimos premiando con tiempo, con likes, con comentarios, el exitismo, la masividad, la no toma de compromiso, de responsabilidad, de habilidad para responder frente a una realidad que inevitablemente me afecta y afecta todo lo que amo, pues esas referencias culturales tienen que caer. Las del mundo de la música, las del mundo del arte, las del mundo de la cultura, ni hablar de las del mundo de la política, pero ya ni siquiera son referencias legítimas. Son el mal menor que tenemos que padecer, pareciera. El otro día escuché, no me acuerdo por dónde, creo que fue Hernán Casiari decir, si estamos yendo a votar eligiendo el mal menor, que es algo que no estamos haciendo desde hace poco, lo hacemos desde hace mucho, es que nos están cagando.
y nos están cagando. Cuando digo que creo inevitable la emergencia en el sentido de emergente, de rebeliones ciudadanas, simultáneas, múltiples, no estoy haciendo una asunción basada en la intuición, es la hipótesis de conflicto, uno de todas las centrales de inteligencia de los países poderosos del mundo. El cómo diseñar instituciones de represión para contener el descontento social. Y el descontento social catalizado sobre todo en este punto de la historia por la escasez. Absolutamente todos los conflictos geopolíticos y locales de los tiempos que vienen y de muchos de los que pasaron van y están asociados a la devastación ambiental, a la forma que hemos tenido de relacionarnos con el lugar que habitamos. El colapso climático trae aparejadas innumerables consecuencias políticas. Y el problema no es exclusivamente el negacionismo científico e histórico que buena parte de las dirigencias tienen, sino el interpretar este contexto como una oportunidad a monetizar. Y allí es donde vuelve a aparecer la necesidad de presentar resistencia. Y ahí reconocer los errores propios de lectura también corresponde. Aquel espacio comunitario, colectivo, que más me haga sentido está bien, siempre y cuando vuelva todo el tiempo la pregunta: en esto que estoy colaborando, dedicando mi tiempo, dedicando mi esfuerzo, mi vitalidad, mi energía, ¿está colaborando a restituirle abundancia a la trama de la vida o no? ¿O es una excusa más para estar en movimiento y creer que estoy haciendo algo por un planeta que se está muriendo? Alrededor de la cuestión de la banalización del mal, yo creo que hay mucho para profundizar. La exposición constante a las múltiples atrocidades que están ocurriendo en la Tierra en simultáneo en este momento, lejos de estar catalizando movimientos de resistencia frente a la atrocidad, está funcionando como, de una forma muy extraña, un apaciguador de la voluntad. Y todas las plataformas se pelean por nuestro tiempo, porque al experimentar muchos efectos químicos en la exposición de series, de películas, incluso de scrolleos en Instagram, que nuestro cuerpo necesita, estamos cubiertas y no necesitamos salir a embarrarnos. Esa es una de las razones adicionales por las cuales creo que hoy los espacios individuales en una red social están haciéndole menos bien y más mal a la acción colectiva. Dicho esto, vamos a ir con algunas preguntas, solo porque creo que ahí es donde surgen las cosas más interesantes, pero algunas aclaraciones. Yo no voy a generar más contenido para redes sociales. La cuenta de X o Twitter la cerré.
Y en este caso, y por muchas devoluciones, lo que voy a hacer con Instagram es lo siguiente. Yo no voy a generar más contenido, voy a dejar la cuenta abierta y todas aquellas organizaciones, colectivos, movimientos, trabajando desde la presencialidad, no exclusivamente para difundir una problemática, sino con una propuesta concreta de guardianar, me pueden mandar un mail que ya está puesto en mi bio, y cuando entra el mail con el link, por favor, de la actividad a convocar, difundir o lo que fuere, lo voy a subir a historias. No pueden ser campañas en Change. El clicktivismo nos está aniquilando. Y esto sí que es una certeza. El clicktivismo nos está aniquilando. La creencia de que hice todo lo posible por firmar un petitorio es una tragedia. Es una tragedia. Dicho eso, además, el otro día me googleé para ver todas las cosas que estaban dando vueltas y un montón de información dando vueltas. Mira, quienes me preguntaran, no borres la información que hay acá o qué sé yo. Hay cosas dando vueltas, entrevistas, podcast, montones de cosas. Y además todo el mundo sabe que si me mandan un mail les mando mi primer libro que se llama Extinción en PDF gratis. Además, en la cuenta de Rebelión o Extinción, que es @xrargentina, vamos a seguir compartiendo aquellas iniciativas que dejan de terciarizar la acción directa para tomar real responsabilidad sobre el tiempo que nos toca habitar. Y cuando digo dejar de terciarizar, estoy diciendo no son leyes, no son decretos, no son programas, no son regulaciones. Voy con algunas preguntas. Seguro a muchos de acá estudiantes les gustaría empezar a autogestionar asambleas independientes en cada facultad. Capaz este es un buen espacio para tirar propuestas. Aguante la asamblea. Sabiendo, esto es importante, no entremos, si nunca estuvimos en espacios colectivos, con un exceso de expectativas sobre que todo está resuelto y voy a entrar simplemente a aprender, contribuir y no frustrarme. Si hay un músculo que nos falta ejercitar en los tiempos de colapso que vienen, en donde el Estado no va a estar a la altura de las circunstancias, en donde los mercados mucho menos, es la construcción de comunidad. Es muy, muy difícil y no es culpa de nadie que no nos salga bien. Ha sido muy eficiente el sistema en que desaprendamos cómo organizarnos. El único techo para frenar el terricidio es nuestra capacidad de organización y es un músculo que tenemos extremadamente atrofiado. La mayoría de la gente no está preparada para este discurso. ¿Cómo sumar más gente de afuera en poco tiempo? Es una gran pregunta y es evidente que la inmensa mayoría de las personas ni siquiera están pudiendo tocar un mínimo, no solo por información disponible, sino por disposición corporal y psíquica a que entre esta información con la inmensa transformación que produce en una vida individual. Yo le llamo la conciencia de colapso. La conciencia de colapso creo que es algo que inevitablemente va a llegar a cualquier psique no enfermada, porque la realidad lo está imponiendo, siempre y toda vez que no volvamos a este puto placebo. Si Taylor Swift hace 2 días casi se desmaya en un escenario y canceló un concierto porque hacía
60 grados de sensación térmica en Río de Janeiro y ninguna de esas personas se preguntó nada detrás de lo que estaba sucediendo, es por culpa de esto. Porque inmediatamente pasamos a otra cosa y la gravedad de algunas situaciones toma el mismo nivel de prioridad que la más banal de las noticias. Pero en ese momento nos hace sentir mejor. Porque es complejo pensar en estas cosas. Pero el premio del final es mucho mejor. Entonces, ¿cómo llevar el discurso? No lo sé, no tengo la respuesta. Y descreo y recomiendo descreer de quienes vengan con una solución homogénea que quepa a todo el mundo por igual. Si hay algo sobre lo que nos han mentido repetidamente es con construir un mensaje que A, no haga que la gente entre en pánico, B, genere esperanza y C, le deje a las personas algo concreto que hacer. Todo tiene que venir dado. Hagamos un puto esfuerzo por lo que amamos. Y no es acá. No es acá. Mi sensación, y eso la semana que viene voy a estar subiendo a mi canal de YouTube, porque ahí voy a subir eventualmente cosas largas, no ni de 5, ni de 10, ni de 20, ni de 30, ni de 50 minutos, para invitar a la reflexión. Volviendo a la cuestión de la comunicación, mi sensación y experiencia en este tiempo es que no existe tal cosa como un mensaje que llegue a todos por igual y que la lectura del contexto y de la alteridad con la que estoy interactuando es lo más importante para entender en presencia cómo hablar de esto, sin el cerrojo de querer evitar la tristeza y sin el cerrojo de querer quedar bien. Es por eso que los medios hegemónicos solamente llaman a aquellas personas que dejan tranquilos a los conductores y más o menos esperanzadas a la audiencia. Por eso, cuando no se sabe cómo salir del atolladero de qué podemos hacer, la mayor parte de las notas escritas, televisadas, terminan con: estamos en un caos enorme, el clima está aumentando descontroladamente, el holocausto animal es insólito, la crisis ecológica, pero todo esto tiene solución. Lo único que falta es voluntad política. Así que lo único que falta es voluntad política, como si no supiéramos que lo único que falta es voluntad política. Es la mejor forma de salir del atolladero, de no responder nada y redescribir el problema. Justamente lo que necesitamos es forzar la voluntad política. Y a esa pregunta es a la que corresponde que le dediquemos más tiempo. ¿Cómo encontrarnos a los movimientos? Se me fue todo. ¿Cómo encontrarnos los movimientos y orgas para sumarnos a ellas? A ver, creo que 1500 personas hay ahora. O son ya parte de un movimiento o una organización, o muy fácilmente, debo decir en este punto, se llegará a la que quede más cercana o más afín. En el caso de Rebelión o Extinción hay grupos locales en muchas partes del país, pero no estoy queriendo con esto decirle a todo el mundo que se forme a esta forma de activar, que se basa en la acción directa y la desobediencia civil. La que quede más cercana en términos territoriales es una buena forma de empezar, y aquella que haga sentido al camino del corazón, como venimos hablando. Estoy como mal. Y ahí, ojo, hay una cosa con el salir a la calle
que me parece que tenemos que repensar. Durante la pandemia tuvo determinado poco antes y durante la pandemia tuvo un efecto realmente disruptivo la movilización en la calle a través de la acción directa. No sé si a alguien le pasó durante los últimos años, en este contexto social y económico de constante movilización popular en reclamo de todas las cosas que están faltando, que la forma de comunicar eso de los medios, de la radio, de la televisión, ya ni siquiera se detuvo en explicar por qué estaba cortada una calle, ocupada una plaza o llena de carpas la Casa Rosada. Corte en tal, movilización en tal. Es una pregunta abierta. ¿Está siendo efectiva la movilización en la calle, en la urbanidad? No estoy diciendo que haya que dejar de hacerla, pero claramente hay que complementarla con otras formas. ¿Cómo vivir durante estos 4 años en el activismo ambiental? Supongo que hablamos de los 4 años que vienen. Es lo que menos me preocupa. Los 4 años que vienen van a ser un derrotero de múltiples colapsos ecosistémicos que van a traer como consecuencia más escasez y más crisis económica. Y las condiciones políticas se están dando, todo indica, que hacia el del fortalecimiento de la represión institucional. Otro de los motivos por los cuales construir desde lo subterráneo tiene que ver con eso. Nos tenemos que cuidar más y mejor. Y eso no se aprende en Instagram. ¿Cómo encontramos a los... eso ya estaba. ¿Es posible un diálogo con quienes optaron explícitamente por el fascismo? Definitivamente. Definitivamente. Hay algo que sucedió durante esta campaña, adicionalmente a todo lo que sucedió, tiene que ver con que muchas de las personas que incluso, por ejemplo, en mi caso, seguían esta cuenta, durante las últimas semanas dejaron de seguirla. Miles de personas. Se bajó muchísimo la cantidad de seguidores de esta cuenta, les pasó a muchas personas. ¿Por qué? Porque el negacionismo climático desde el negar la ciencia empírica, cobró mucha relevancia, sobre todo fortalecido por las múltiples teorías de complot alrededor de la Agenda 2030, que no estoy diciendo que no exista. Lo que estoy diciendo es que de ninguna manera el aumento de la temperatura global desbocado que estamos viviendo se da por intención explícita de aviones localizados, por ejemplo, los famosos chemtrails. Un fenómeno atmosférico de escala global está siendo producido por un modelo de producción y consumo determinado, que desde mi mirada fue menos decisión explícita que más doctrina del shock. Cada vez que haya problemas, los poderosos de siempre supieron aprovechar el contexto para hacer más guita y lo están haciendo ahora para trincherarse frente al colapso. Los ricos se están preparando y muy bien para el colapso ecológico y climático. La pregunta entonces es ¿cuál es el rol que nos toca también para ese tiempo? De allí que disputar la posibilidad de supervivencia exclusivamente de una casta global que está lejos de ser política, es mucho más poderosa que los gobiernos, tiene que ver con acompañar a quienes efectivamente están guardianando tierra, mar, lagos, montañas. La última frontera de defensa se da en el territorio. Allí es donde corresponde destinar nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro pensamiento, no solo en estar, sino en acompañar quizás, en cuidar. No necesariamente podamos todos irnos a defender las nacientes del río Chubut, pero esa es una prioridad absoluta
en este contexto. Y esos son los pueblos originarios. La pastilla para salir de redes virtuales las mandas por mail también, sería bueno para compartirla. Esto de lograr resultados en una rebelión y luego no saber qué hacer me recuerda lo que... Y se cortó un mensaje ahí. Perdón. Fuck. Listo, ya ni sé usar esto, así que genial que lo voy a dejar de usar. Hace un montón que no usaba esto. Salir a la calle es suficiente, no hay que habitar los territorios. Bueno, creo que un poco hablamos de eso, ¿no? Yo creo que en este punto de la historia, muy lamentablemente, a mi pesar, no está siendo suficiente. Aunque el contexto político va a cambiar mucho. Hay que ver si deja de ser normalizado. Si deja de ser normalizada por las instituciones el habitar la calle como forma de resistencia, muy probablemente recobre algo de su sentido original. Si verdaderamente afecta y disputa y desafía al poder donde no espera ser retado, tiene sentido. Una de las cualidades de la acción directa no violenta es desafiar al poder donde no espera ser retado. Si vamos a una movilización al Ministerio de Ambiente y nos están esperando con café y masitas, claramente esa cualidad no está siendo cubierta. Ahora, si el discurso oficial es el de que no se va a admitir la movilización en la calle, quizás se recobre el sentido original de esa que es una de las muchas estrategias de acción directa posible. Y la persecución a activistas, preguntan como Mariel Franco, muchos que militan acá. Lo dije antes. Una de las razones más por las cuales aprender cosas diferentes que las que venimos haciendo en redes sociales. ¿Desde dónde prepararse para construir colectivamente? ¿Es inevitable que surjan los discursos mesiánicos? ¿Es inevitable que surjan los discursos mesiánicos? ¿Es inevitable que incluso generen adhesión? Y generen adhesión en nosotras y en nosotros porque estamos seteadas culturalmente para que se nos erice la piel frente a una narrativa y a una oratoria atractiva. O a alguien que juegue bien a la pelota, o a alguien que en un escenario la rompa. Hay algo orgánico que se estremece frente a reconocer en otra persona aquello que es parte de una trama más grande y que lo puede expresar en su totalidad mucho mejor que yo. A mí me pasa todo el tiempo. Pero eso eso necesariamente tiene que transformarse en admiración horizontal, de la cual también nutrirnos cuando estemos abajo. Cada vez, y lo dije el otro día en un encuentro que tuvimos en casa, Brandon, que yo estoy para abajo o con poca energía, que yo y veo lo que mis compañeros están haciendo, se me pone calentito el corazón. Y no quiero decir con eso que vuelve la esperanza total en el destino de la humanidad. Quiero decir con eso que nos entendemos en la otredad, trabajando por lo mismo sin ningún interés de por medio. Simplemente porque corresponde, sin necesitar justificarlo en puntos del PBI, en crecimiento económico, en beneficios para quien sea. Es porque es. Porque estamos pisando demasiado pesadamente una tierra que nos necesita más livianas, dejando menos huella, haciendo todo lo posible por trabajar en la regeneración, no en la destrucción. Y esa es una medida muy objetiva para tomar posición frente a proyectos económicos y políticos. La expansión de la frontera fósil en el mar está mal, les está reventando los sistemas de navegación a los animales y va a profundizar el calentamiento global. No, tiene que haber otra forma. Y si nadie la cuenta, no es porque no exista, es porque no les conviene. Algo que trae el colapso como imperativo es la necesidad de simplificación.
vamos a ir, querramos o no, hacia formas de vida más simples. Y como decía, ya no me acuerdo el nombre de la canción, me estoy tratando de acordar. El lujo es vulgaridad. Luca Prodan, creo que fue. Pero aún así, la promesa de riqueza es aquella que mejor vende políticamente. Bien, hay muchísimas preguntas. ¿Cómo sostener la subterraneidad de los que activamos? Me encantó. Imagino ser también micelio que sostiene la vida. Es una gran imagen la del micelio, para quizás empezar a imaginar formas de organizarnos que ya existieron en otros momentos, pero que quizás hoy traen otro objetivo. De justicia terrana, más que cualquier otra cosa. ¿Qué opino de las instituciones educativas? No son funcionales a la sumisión y a la funcional del sistema, como ser disruptivo dentro de ellas. Ejemplo, nueva materia, autosustentabilidad. ¿Es una materia? No lo sé. Creo que me siento bastante lejana a la generalización. Quiero mantenerme lejos de hacer una afirmación universal sobre todo el sistema educativo. Pero, en su gran mayoría, creo que está siendo profundamente funcional a la sumisión, a la homogeneización. Cuando miramos los patrones que rigen el comportamiento de la mayor parte de las formas de vida en contextos silvestres o salvajes, la homogeneidad siempre trae muerte. Lo único que aporta evolución y vida son las anomalías y la heterogeneidad. Por eso los monocultivos de lo que sea, incluso ahora del cannabis cooptado, no están bien, están mal. Cualquier monocultivo atenta contra la diversidad y solo la diversidad y las anomalías aportan elementos biológicos para que evolucione la vida sobre este planeta. No es tan complejo, pero en fin. Si un sistema educativo, si un sistema político, si un sistema de opresión institucional como son las cárceles, si un sistema médico tienden a homogeneizar la diversidad de cuerpos, de psiques, de espíritus, bajo reglas que aplican a todos por igual, claramente hay una intencionalidad de obediencia que corresponde disputar. No estoy diciendo con esto que tenga que dejar de existir el servicio público de educación y de medicina. No, por favor, no. Lo que estoy diciendo es que no es la única vía posible. Y que hay que pensar, de nuevo, tenemos que pensar mejor y cuestionar todo. Y no dejarnos enamorar por teorías simplificadoras de la realidad. Y las teorías de complot en general simplifican con mucho la hipercomplejidad que habita la realidad actual. Y son peligrosas porque en muchos casos hacen que tiremos la toalla. Es un sesgo, lo voy a dar en el taller, es un sesgo más de negación. La hipernormalización. Frente al tener mucha información disponible, interpretar al monstruo como demasiado grande y haber perdido el agenciamiento ciudadano frente a estados-nación demasiado grandes y poderosos, la tendencia es a la de creer que no puede hacerse nada. Y eso es una gran herramienta de control blando que se utiliza muy bien. Bueno, vamos con un par más. ¿Cómo hacer entender a nuestros pares lo urgente de esto sin que salten otras prioridades que opaquen la lucha? ¿Vieron como en... Ay, no me acuerdo cómo era exactamente la frase, pero yo ya abandoné toda búsqueda de éxito en el convencer. No tenemos que convencer a nadie. Si hay algo que ha aprendido el movimiento socioambiental, los movimientos socioambientales durante los últimos años, es que, primero, hay mucho más saber
hay mucho más saber desde la agenda de los vencidos que desde las campañas que han tenido éxito. Y en segundo lugar, que esta agenda, lejos de forzarla, hay que inspirarla. Pero inspirarla no es a través del discurso edulcorado y tibio de todavía hay esperanza. Es un placebo más. Podríamos definir qué es esperanza. También el esperar a que alguien lo solucione es otro sesgo de negación, el sesgo del espectador. Alguien lo va a solucionar por mí. Entonces, ante la pregunta de cómo hacer entender, abandonemos esa pretensión. Hagamos lo que hay que hacer, no importa si nos entienden o no nos entienden. El derrotero del colapso trae algo como bastante morboso, que es que la realidad nos ha dado y nos da la razón. ¿Es condición suficiente? Claramente no. Claramente no. Pero buena parte de por qué no es suficiente la información y la realidad y las sequías y la desertificación y las crisis de extinción de especies y el aumento de la temperatura global es que no le importa que todo eso pase a esta red social, porque en el canal de noticias que seguimos, o en después va a venir otra cosa y voy a scrollear y el mismo nivel de prioridad lo va a adquirir otra cosa. Entonces, salir de acá tiene que ver también con mantener el foco y la búsqueda de un camino impecable. Cada segundo de nuestra vida es importante. ¿Y a qué se lo voy a dedicar? ¿A este dementor de vitalidad? Si estuviera funcionando, bien vale el sacrificio, pero no. Es una herramienta masturbatoria que nos infla el ego para que nos hagan comentarios lindos. Chau, loco, chau. Lo tenemos que dejar, es una droga. Siendo padre de familia inmerso en el sistema, ¿qué ejemplos concretos pacíficos uno puede hacer? Es una pregunta muy amplia. Yo también soy madre y todos estamos inmersos en el sistema. No sé, es muy amplia la pregunta. En mi experiencia del lenguaje, siento que has llegado más al hablar públicamente. Flavia, en tu experiencia, ¿qué lenguaje sentís que ha llegado más al hablar públicamente a la gente? Creo que no se puede generalizar la gente. Pero sobre todo, si tuviera que dar una recomendación, no le tengamos miedo a decir la verdad. A decir la verdad. Durante 20 años en todos mis trabajos dentro de organizaciones ambientales, los equipos de comunicación nos hicieron suavizar el lenguaje de las conclusiones de papers que estaban diciendo desde hace 20 años que estamos rumbo a la extinción de la mayor parte de la vida sobre la Tierra, incluida probablemente la extinción de nuestra especie. Eso es lo que vienen diciendo todas las conclusiones del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de las Naciones Unidas, del Panel Intergubernamental sobre Biodiversidad y Ecosistema de las Naciones Unidas, ni hablar de grupos de investigación más radicales. La banalización del mal trae, además, que esta información, al ser presentada desde su ángulo de verdad, pero sin una correspondencia de acción, y esto quiero ser muy clara con esto, y es un llamado a la comunidad científica, si se quiere. Las y los científicos son referencias culturales muy legítimas dentro del sistema occidental, quienes nos han traído la información irrefutable sobre la crisis terminal de esta forma de habitar la Tierra. Pero toda vez que leemos o vemos a una persona con el privilegio de tener certeza sobre esta información, brindarla, pero su accionar cotidiano no se corresponde con la gravedad de lo que dice, algo en nuestra psique deja de creerle.
Pues, ¿cómo puede ser tan grave la situación climática si el secretario general de las Naciones Unidas no se encadenó a la puerta de la sede de Nueva York y dejó a todos los delegados adentro hasta que no tomen una resolución frente a la crisis climática? ¿Cómo le vamos a creer a la información si quienes la están dando, que son nuestras referencias legítimas, siguen yendo todos los días a sus oficinas en el CONICET y no bloquean todos los edificios hasta que el gobierno tome cartas en el asunto? Yo creo que la desobediencia civil es una herramienta en este punto de la historia no solamente legítima, sino que necesaria. Porque nuestro sistema de creencias se derrumba frente a quienes dicen y diagnostican el problema, pero no actúan como si la verdad fuera real. Si la verdad fuera real, todo el complejo tecnocientífico que sabe porque investiga, ni hablar de las comunidades que habitan los territorios y lo ven, pero que sí son las que se movilizan. Pero sí esas referencias legítimas que defendemos a rajatabla, desde la educación, el complejo tecnocientífico, las grandes y los grandes líderes corporativos saben que esto es verdad, porque lo investigan, lo estudiaron, se rompieron el orto en una silla para entenderlo. Y dicen que nos vamos a morir todos, pero siguen con sus vidas como si nada. Nuestro cuerpo no les cree. Nuestro sistema, nuestro soma, que no es solo el cuerpo, es la biblioteca ancestral que traemos de esto que somos como especie, no le cree a lo que nos dicen. Quienes somos madres y padres lo sabemos, nuestras hijas, nuestros hijos, no nos creen por lo que decimos, nos creen por lo que hacemos. Entonces, menos bla bla. Si una organización socioambiental se la pasa hablando de la crisis climática, pero lo único que hace es tomar café con funcionarios y no encierra al ministro de Ambiente en la oficina cuando se va, hasta que no tome una decisión apropiada, hay algo que no termina de creer en la información, porque no puede ser tan grave si quienes son nuestras referencias no están haciendo nada. Hay mucho de eso que tiene que ver con que cambien nuestras referencias y se vuelvan más horizontales. También. Bueno. ¿Crees que hay más miedo al colapso o a la soledad? No sé, amigo, no lo sé. ¿Cómo hacer o haces con las niñeces? Me preocuparía más por forzar a las adulteces que a las niñeces. Seamos todo lo coherente que podamos dentro de las propias contradicciones. Y las infancias de mínima no nos culparán tanto por cómo la cagamos por acción u omisión. A mí solo me preocupa eso. Hacer todo lo humanamente posible para no haber sido una simple espectadora de un momento histórico que está sentando las bases de un futuro próximo muy Mad Max. Organizarse con cierta ayuda de las web podría estar bueno, ¿no? Para poder comunicarnos a distancia de manera no controlada por mega corporaciones, por ejemplo. Me encanta. Yo no sé nada de temas digitales. Nada. Así que bienvenida, quien sí. ¿Qué otros canales nos recomiendas para que sigamos informándonos? Bueno, en términos, me voy a olvidar seguro de algunos, los pueden compartir acá en comentarios y después cuando vivo quede un tiempo guardado lo pueden poner. En términos de organizaciones hay un montón. Recién hablé de Rebelión o Extinción Argentina, que es @XR, está la coordinadora Basta de Falsas Soluciones. En términos de medios, Mula Vaca, Revista Cítrica, Agencia Tierra Viva, digo, todo lo que esté lejos de los medios hegemónicos, de mínima no va a estar tan
trasheado y atravesado por la toxicidad del sistema. ¿Cómo lográs reconectar con la ternura y la esperanza cuando invade la bronca o la impotencia? Supongo que cada quien tiene sus formas. No sé. Creo que nunca nos abandona la ternura y la empatía si estamos inmersas en, de alguna manera, formas de resistencia que están buscando el cuidado, los cuidados de la mayor cantidad de vida posible. No creo que sean emociones contradictorias, el amor y la furia. Y por eso es parte de, no quiero decir eslogan, pero una frase característica de este movimiento del que soy parte, con amor y furia. Hay, con esto que decía al principio, parte de lo que también nos han obligado y todo el tiempo nos interpelan buscando acorralarnos, ¿no? Bueno, mejor construir alternativas, o mejor trabajar en el camino interno espiritual, o mejor, o es más importante salir a la calle a dar las luchas imprescindibles. ¿Por qué todo tiene que ser un o? Más y menos o. No hay nada que impida la simultaneidad de emociones, de caminos, de tareas, de cuidados. Creo. Bueno, hay montones de preguntas, pero vamos a ir terminando. ¿Qué opinión me merece el sabotaje de las herramientas? ¿Qué opinión te merece el sabotaje de las herramientas extractivistas como autodefensa? Bueno, vamos a cerrar con esta. Bien complicada, Tomo, gracias. Lo hemos hablado en muchos espacios y encuentros. Y de nuevo, no creo tener una respuesta universal, porque la conversación que se inaugura cuando hablamos de vandalización o sabotaje de infraestructura es la de los límites de la violencia. Y la discusión sobre los límites de la violencia, qué es violento y no, puede tener tantas miradas y apreciaciones como personas involucradas desde sus propias biografías en esa conversación. Una cosa que no dije, y aprovecho y paso terminé y estamos editando un libro que va a salir, un nuevo libro que va a salir seguramente en junio, en donde hablo bastante sobre la acción directa y las estrategias de resistencia civil y cuáles son los límites en un contexto apropiado para la acción directa. Desde lo ideal y desde el anhelo, tiendo a sentir y a creer que corresponde caminar lo que hablamos. Y si estamos hablando de la construcción de un nuevo mundo, de varios mundos pluriversos que reemplacen a esta masa homogénea y asquerosa que viene siendo el capitalismo, como querramos llamarle, sistema de opresión en general, si esa visión de cambio es compartida desde una mirada y desde una posición moral pacífica, y eso es lo que decimos y a lo que llamamos, los medios también tienen que serlo. Puedo hablar bastante sobre lo que estratégicamente puede funcionar mejor. Hay buena parte de la bibliografía asociada a la efectividad de los flancos radicales de organizaciones más grandes que se movilizan a partir de la inclusión y en donde
si miramos hacia atrás en la historia, los flancos radicales, es decir, grupos más pequeños de personas que por la misma causa toman acción directa, saboteando infraestructura o vandalizando infraestructura, materialidad, nunca jamás vida, materialidad, han contribuido estos casos a que los movimientos masivos se amplíen, se ensanchen. ¿Por qué? Y esto, y acá voy a hacer un zoom in en la cuestión climática. Es muy difícil hacer una evaluación de riesgos alrededor de a quiénes vamos a afectar tomando la decisión de organizar un sabotaje, por ejemplo. Porque el sistema actual es tan complejo que afectando una de esas capas, uno de esos subsistemas, por ejemplo, el tendido de una red eléctrica que abastece una fábrica o una minera o un oleoducto tal, no sabemos cuáles pueden ser las consecuencias para personas que no estaban directamente involucradas con esa forma de explotación. Y ahí es donde digo, cada caso es particular y no puedo hacer una generalización. Definitivamente creo yo que hay que buscar ralentizar todo lo posible la expansión de nuevos proyectos extractivistas. Cuanto menos margen dan las instituciones y los gobiernos para que esa conversación sea ordenada y pacífica, más condiciones se están creando para que vaya a ser desorganizada y violenta. Y no es culpa, nunca va a ser culpa de las y los oprimidos. Que hoy esté por asumir la presidencia una referencia cultural que enarbola determinados valores tiene menos que ver con la adhesión que generó su discurso que con la imposibilidad de profundización democrática que dejaron todos los que vinieron atrás. Y esa es una culpa que el progresismo necesita asumir como propia. Toda vez que cada proyecto extractivista se decidió a espaldas de quienes tienen el poder, que son las personas y el pueblo. La república es la cosa pública. Toda vez que se negaron sistemáticamente a habilitar mecanismos de participación directa, sentaron las bases para que emerjan estos personajes. Yo creo que es una conversación a tener de forma presencial, sin lugar a dudas, la de cuáles van a ser estrategias apropiadas para ralentizar la expansión que ya está teniendo la aceleración del despojo. Estamos viviendo una nueva etapa de profundización de lo que fue en su momento la primera oleada de despojo por acumulación con la colonización en nuestra región. Queda pocos materiales, hemos llegado al pico de muchos de los materiales, al pico del petróleo barato, las tasas de retorno energético son cada vez más negativas. Van a venir a saquear todo, ya están acá saqueando todo y van a venir con más fuerza. Desde una empresa pública, desde una empresa privada, la fuerza del saqueo de naturaleza y de territorios inevitablemente va a ser más robusta que nunca, porque queda poco y la escasez genera competencia. Y si bien el mercado se regula por competencia y precio, en los casos en donde ya saben todos ellos dónde y qué hay, quienes estén en esos lugares están en grave peligro. Y creo también muchas de las preguntas que recién pasé tenían que ver con categorías políticas que yo creo que no sé si son del todo obsoletas, pero que necesariamente están desactualizadas. Los gobiernos, en tanto expresiones
político-partidarias de una ideología no gobiernan más en ningún lugar del mundo. Eso es necesitamos empezar desde ahí a hablar. La política concebida con las categorías ideológicas con las que hemos estudiado, con las que yo estudié ciencias políticas, no juegan más. Dejaron de jugar a partir de los 90 con más fuerza, y quienes tienen las verdaderas herramientas de toma de decisión son corporaciones transnacionales, que les da lo mismo quién o qué sea y en dónde. Y la lógica que rige las psiques de las personas involucradas en esos centros de poder es una lógica en este punto de la historia de hagamos todo lo posible por salvarnos. Porque saben, porque le creen en información empírica, que esto se termina pronto y nadie quiere perder sus privilegios. De ahí empezamos a hablar. No importa, yo no creo, y esto quiero ser muy clara con esto, no creo que vaya a existir una próxima elección en contexto democrático como el que conocemos. Dentro de 4 años, los patrones climáticos y ecológicos van a estar completamente desatados. Completamente desatados. El Estado-Nación como estructura de gestión del caos no está preparado para administrar pacíficamente una transición hacia la simplificación completa del sistema que conocemos. No está preparado. Los mercados, ya lo dije, muchísimo menos, porque van a querer sacar tajada de la oportunidad. Es la doctrina del shock de Naomi Klein. Bien. Yo agradezco muchísimo las palabras amorosas, sobre todo. No pude ver, vi al pasar personas muy queridas que están acá, decir que 1500 personas en un vivo es un montón para hablar del colapso. Sobre esta cuenta lo que dije, todo por mail, por favor, desde ahora no voy a ver más mensajes, o sea, no voy a ver más mensajes ni nada, por mail, está ahí puesto en mi bio, que es flaviagrofonio@protonmail.com. Talleres virtuales y presenciales, siempre haciendo, sepan que si yo publico un taller, y tiene un valor de aporte sugerido o un trueque, es a modo de quien pueda. Nunca jamás nadie dejó de participar en ninguna de las actividades que hice porque no tenía IT en ese momento, mucho menos si son activistas. Siempre, siempre están invitadas. Me mandan un mail y se gestiona. El 28 tenemos uno sobre sesgos de negación, vamos a estar haciendo más actividades, y en la cuenta de Rebelión o Extinción Argentina vamos a seguir compartiendo cosas, además de muchas otras. Y bueno, no sé qué más decir. Gracias totales. Nos vemos donde nos veamos. Y menos tristeza, diría, quizás para el tiempo que viene, y más coraje. Es una gran oportunidad para testear de qué estamos hechas lo que viene. Bueno, nos vemos. Gracias.